¿Qué ha sido eso? Parece venir de esa tele. Pero no puede ser, está apagada. Es igualita a la que tenía yo de niño, con la que jugaba a la Super Nintendo. Podría llevármela para casa. Pero no sé, si me llevo esto para casa, mi mujer se va a mosquear mucho. Mejor la dejo ahí. ¡NANI! ¡Todavía puedo darte mucho juego! ¡Por favor! ¡Esto está lleno de gente sacándole el cobre a los aparatos! Si me dejas aquí no voy a durar mucho. Hazlo por todos esos juegos que te volvían loco de niño. Sabes que en una tele plana no lucen igual. Venga, te dejo que hagas conmigo lo que quieras. Puedes meterme una Raspberry si quieres, pero no me dejes aquí. ¡Fua, chaval! Pero si eres una tele que habla. No te puedo dejar aquí, me voy a buscar un lío, porque ya tengo 5 teles más en casa, iguales que tú. Pero si te meto cuando mi mujer no esté en casa, puedo cacharrear mucho contigo y hacer lo que quieras. Puedo conectarte a alguna consola o algo. ¡Claro! Tú por eso no te preocupes. Te enseñaré varias formas de hacérmelo. Por RGB puro. Te va a gustar. Venga, vale, te voy a llevar para casa, pero me tienes que enseñar qué es eso del RGB puro, ¿vale? Vente para acá, Cordera. Vámonos. Venga, vámonos para casa. Retromojones. A ver, lo primero que necesitas es una Raspberry Pi. Mira, justo en este cajón tengo una cogiendo mierda. Es una 3B Plus. Esa va perfecta. Vas a poder jugar a todos los arcades, hasta CPS3 y consolas hasta la PSX y Nintendo 64. Pero esto tiene un HDMI. ¿Cómo te voy a conectar esto? Si tú te conectas por Euroconector. Ya sabía yo que me estabas tomando el pelo. Te vas directa a la basura. Espera, amigo, ¿todavía no conoces RGB Pi? ¿Querías algo profesional? RGB Pi te va a volar la maldita cabeza. Podrás conectar tu televisor a tu Raspberry mediante Euroconector y jugar a tus juegos en resolución Pixel Perfect. Su menú principal se puede leer perfectamente ya que está diseñado en la misma resolución que los juegos. Además, puedes personalizar la skin del menú o descargar una de las increíbles skins realizadas por la comunidad. Podrás competir online contra otros usuarios. ¿Quieres jugar una maldita partida a las Tortugas Ninja con 3 colegas más? Con RGB Pi es posible. Podrás jugar en red y hablar con tus amigos en tiempo real a través de la plataforma Discord. ¿Qué tal una partida de Bomberman a 8 jugadores? ¿Por qué no? RGB Pi es capaz de esto y de mucho más. Participa en torneos o juega solo y guarda tu puntuación en el Salón de la Fama. Conéctate al NFS e intenta subir tu puntuación a los primeros puestos. ¿Eres lo suficientemente bueno para superar los récords de los demás usuarios? Sí. Eres bueno, maldita sea, sí señor. ¿Y qué tal si vemos una película o una serie de tu infancia? Con RGB Pi puedes. No sé si lo sabes, pero en las televisiones modernas estas películas se ven reescaladas y pixeladas. Pero en RGB Pi puedes verlas nítidamente tal como las veías de niño. Además, su sistema se actualiza continuamente. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? ¿Pistolas para jugar al Time Crisis? Maldita sea, todo es posible. Dame una Magnum del 57. Únete a la comunidad más exigente y más retronazi. Juega en tu tele de tubo mejor de lo que lo has hecho nunca hasta ahora. RGB Pi. ¡Esto es increíble! Después de jugar con esto, es que no puedo volver a jugar en una pantalla LCD, con esos pixelacos tan horribles que se ven en una tele plana, y el lag que te meten esas pantallas a los juegos. Es que ya no puedo jugar de otra manera que no sea en un CRT. ¿Esto dónde se fabrica? ¿Será un producto japonés o algo así? Esto se fabrica en España. Es un producto pata negra. Pero oye, decías que había otros conectores aparte de RGB Pi. ¿Por qué no los vemos? Aunque no creo que nada supere esto. Bueno, vamos a verlos. Pero ya te digo que te vas a llevar un chasco. El método más popular de RGB Pi es usar un conector VGA 666 que venden en AliExpress.
Toma ya, solo cuesta 5 euros con el envío incluido desde Chinatown. Pero esto tan pequeño, esto tiene un conector VGA. Esto no es SCART. ¿Cómo te voy a conectar esto si tú no tienes conector VGA? Es que aparte de este conector, tienes que fabricarte un cable de VGA a SCART. ¿Fabricarme un cable? A ver, que si me pongo, me fabrico un cable, pero ¿esto no te lo venden ya hecho? Sí que lo venden. Por ejemplo, en Retrocables tienen un cable VGA a SCART que con el envío te sale por unos 13 euros. Bueno, ya no es tan barato, ¿eh? Entre el VGA 666 y el cable VGA SCART ya nos estamos poniendo en casi 20 euros. Por 10 euros más ya tengo el RGB-Pi. Y luego este cable tan largo, como no esté bien aislado, cosa que dudo, vamos a tener unas interferencias en el vídeo y audio cojonudas. Vamos a ver cómo conectamos esto. Bueno, pues esto es el VGA 666 que tiene aquí el puerto GPIO para conectarlo por aquí, que no entra, pero ¿qué mierda es esta? Le tengo que quitar la carcasa para poder conectarlo. Vamos a ver si entra ahora. Vale, por aquí, vale, perfecto, ahora ha entrado bien, pero joder, no puedo usar su carcasa. Aquí ya no puedo cerrarla, a la mierda. Vale, a ver qué más trae. Tenemos un conector VGA que se conecta por aquí. Y ahora nos quedaría conectar el cable de audio, el cable jack. Esto tiene que ir a la entrada aquí de auricular. Venga, aquí, enganchado. Y ahora el USB, que esto es lo que le da la alimentación a la señal RGB para que se ponga la televisión en modo AV a través del Euroconector. Menuda maraña de cables me has hecho montar aquí. Ya puede funcionar bien, si no, esto se va contigo a la basura. El problema es que a través del USB estamos enviando 5 voltios y esto hace que la imagen se vea apaisada, porque se colocan 16 novenos. ¿Y ahora qué? ¿Me servirá la misma imagen que tengo del RGB-Pi para poder jugar? Sí que te serviría, porque el RGB-PIOS es un sistema abierto que puedes descargar gratis y usar con cualquier otro conector. Pero claro, el soporte técnico de RGB-Pi no lo puedes pedir para este cable, porque no es el cable oficial de RGB-Pi. Y olvídate de bajarte los packs de ROMs del Rey Pescador y Shinobi, o conectarte a sus servicios NFS para jugar y reventar los récords al resto de usuarios de RGB-Pi. Eso solo vale para RGB-Pi. Nada, mira, para la diferencia de precio, que son poco más de 10 euros, prefiero usar el RGB-Pi, que además el fabricante me ofrece soporte y una comunidad donde me echan una mano cuando lo necesitan en el Telegram o en Discord. Tienen canales de ROMs, películas, para llenar la memoria de la Raspberry. A ver, ¿hay alguna otra opción aparte del RGB-Pi y el VGA 666? Sí, bueno, también tienes el Pito SCART. Este lo puedes comprar en la página de Arcade4G. Y te cuesta unos 5 euros más que RGB-Pi. Venga, pues lo voy a pillar y lo vemos también. A ver, vamos a ver qué nos trae este Pito SCART. De momento, veo que la placa es bastante más grande que la del RGB-Pi o el VGA 666. Esto es porque será mejor, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Aunque veas ahí chips y condensadores, el RGB-Pi tiene también una plaquita y componentes, pero van escondidos dentro de la cabeza del SCART. Es cuestión también de los diseños de cada ingeniero. Hacer placas más grandes no conlleva que sean mejores. Simplemente puede ser que no has sabido hacer un diseño más reducido. Bueno, vamos a colocarlo en la Raspberry y ver cómo queda. Tengo que conectar el GPIO aquí, pero esto queda corto, así que el fabricante envía también unos tornillos para que los usemos de separación. Pero no acaba de quedar perfecto. Queda algo torcido. Luego nos trae este cablecito jack para conectar el sonido. No son capaces de sacar el sonido por el puerto GPIO, ni el VGA 666 ni este Pito SCART, porque usan la misma plantilla de GPIO 666. Mientras que el RGB-Pi, al no basarse en los esquemas del VGA 666, puede sacar sonido por el puerto GPIO. Además, no podemos usar ninguna carcasa para cerrar nuestra Raspberry, porque tenemos esta pedazo de placa encima. Y el cablecito jack por aquí tirado, con las carcasas tan chulas que le podemos poner al RGB-Pi. Carcasas de Retroflag, de Super Nintendo o de Mega Drive Mini. O una carcasa molona como la de Argon One. Si me dijeras que por lo menos así ventila mejor la Raspberry, pero es que ni eso.
Porque el diseño es tan malo que tapa por completo la Raspberry y no puede disipar ni ventilar por ningún sitio. ¡Todo mal! El diseño de esta placa no puede ser más sidoso y cutrefacto. ¡Tranquilo, relájate! Ya te dije que no hay nada como el RGB Pi. Además, no incluye el cable. Otro conector sin conector, igual que el VGA 666. Necesitamos comprar un prolongador SCART, que no vale uno del chino para esto, ya que nos meterá seguramente ruido a la imagen y el sonido. Lo mejor es comprar uno bueno. Sin embargo, el cable de RGB Pi ya viene con un conector macho y un cable que no mete interferencias. Si ya queremos un cable más largo, podemos comprar un alargador de calidad, pero es algo opcional. No es necesario para tener una experiencia perfecta, porque ya trae su propio conector macho. Es que lo suyo es que te traigan un conector macho como mínimo con un cable cortito, para no meter ruido en la señal de vídeo y audio. Habrá que buscar un cable bueno, que aunque sean 15 euros, merece la pena. Pero claro, ya son 15 euros. Ya estamos hablando de 40 euros del Pito SCART con el envío, más 15 del alargador SCART. Nos ponemos ya en 60 euros para tener un cable similar al RGB Pi, pudiendo comprar el propio RGB Pi por 33,90, que es casi la mitad. Bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿También funciona con RGB Pi? Sí, pero en este caso el fabricante ofrece en su web una imagen de un tal Regamebox, que es un Recalbox adaptado a televisores CRT, que incluye ROMs de arcade preinstaladas. Si quieres, pruébalo, a ver qué tal funciona. Pero ya te digo que te va a decepcionar también. ¡Fua, chaval! ¿Pero qué me estás container? El sistema no tiene la resolución óptima para la tele y no hay funciones de centrado de imagen que nos permitan corregir el overscan. La pantalla se sale por el lado izquierdo y nos deja una franja vertical a la derecha. Busco por la configuración, pero no hay ninguna opción de centrado, así que se quedará así de mal. Las imágenes de los juegos se ven fatal. Incluyen video previews en los juegos, pero en una ventana en miniatura, que los hace horribles a esa resolución en un televisor CRT. Vamos a lanzar un juego a ver cómo va. Empezamos por la letra A. Este mismo, el Act Fanzer. La intro parece que va bien. Bueno, esto ya no me gusta nada. ¿Has visto eso? Mira, fíjate bien. Mira, ¿lo ves? Esas rayas horizontales. Esto es un error gráfico en el scroll vertical del robot, que delata que no está utilizando la resolución correcta para este juego. Vamos a compararlo con el mismo juego y la misma intro en RGB Pi. ¿Ves esas líneas horizontales? Eso no pasa en RGB Pi, porque usa las resoluciones originales para cada juego. Bueno, mira, vamos a salir del juego. A ver si me deja salir. Pero esto no va. No me deja salir, no funciona. No hay un botón de hotkey que nos saque del juego. Tengo que reiniciar la Raspberry. Empezamos mal. Si no puedo salir de los juegos, voy a tener que jugar con un teclado para poder salir de los juegos. ¿Pero qué mierda es esta? A ver. Mira, voy a mapear de nuevo, porque es que no me lo creo que no pueda salir de los juegos. Vamos a probar ahora con otro juego. El clásico de los clásicos, el Street Fighter 2, venga. Vamos a seleccionar Ryu, venga, a tope con Ryu. Empezamos. Vamos a probar los golpes. A ver, vamos a probar los golpes. Puño débil, fuerte, más fuerte. Hacemos un Hadouken. Y las patadas también, pero a ver. Me falta la patada más fuerte. El barrido. ¡Ostras! Que no hace el barrido. Pero si lo he vuelto a mapear. ¿Cómo voy a jugar sin la patada fuerte? Vamos, no me jodas. Venga, hombre. No puede ser. Mira, fuera. Vamos a salir. Pruebo otro mando, porque es que no me lo creo que no pueda tener la patada fuerte. Nada, que no puedo salir. Otra vez no puedo salir. Y eso que he vuelto a mapear el mando. No hay ningún botón de hotkey ni nada que me deje salir. Nada, voy a tener que apagar otra vez la puñetera Raspberry. ¡Fua, chaval! Venga, vamos a probar con el mando de PSX Mini. Volvemos al Street Fighter 2. Pero mira, nada, lo he mapeado y tampoco hay patada fuerte, vamos. Increíble, este juego, el puñetero Street Fighter 2. Que no funcione la patada gorda, que es lo que más uso para jugar, y tampoco puedo salir con este mando.
Horrible, horrible. Tenemos un sistema que no tiene bien las resoluciones y que no mapea bien los mandos. No sé quién puede recomendar esto. Si alguien ve este vídeo, espero que por lo menos le sirva para que no le den gato por liebre. Si queréis jugar con una Raspberry en una tele de tubo, usar el software RGB-Pi. Y para eso, usar su propio cable. No me seáis gañanes. Y no andéis con estos inventos que si el VGA 666 y el VGA SCAR, que si el Pito SCAR, que si el cable jack por aquí tirado. O sea, no sé para qué se complica a la gente tanto la vida, de verdad. Bueno, mira, hay otro sistema más. No es necesario usar el RGB-Pi. Tienes el RetroPie CRT Evo. ¿El qué? ¿Un RetroPie? ¿Pasamos de Recalbox ahora a RetroPie? Mira, en su día RGB-Pi también se desarrolló en Recalbox. Pero al final, estos sistemas, como estás viendo, tienen sus limitaciones. Por eso, el desarrollador de RGB-Pi cambió de rumbo e hizo un sistema propio sin basarse en Recalbox o en RetroPie. Para no tener así esas limitaciones de estos sistemas diseñados sobre Emulation Station, principalmente para emular en teles planas. RetroPie CRT Evo es una imagen de RetroPie más, como las usadas para emular en teles planas de 16/9, pero adaptada a 4 tercios y que ha plagiado básicamente todas las configuraciones del RGB-Pi OS, para ofrecerte una experiencia similar a la de RGB-Pi, pero usando RetroPie. Hombre, ¿cómo puedes decir que lo han plagiado? A ver, su propio creador no reconoce que es un plagio. Dice que se ha inspirado en RGB-Pi. Bueno, ¿y por ser RetroPie tiene algo mejor que RGB-Pi? Pues realmente no. Lo normal es que siempre vaya por detrás en prestaciones, ya que tienen que esperar a que RGB-Pi saque un update con mejoras para verlas e intentar plagiarlas en su RetroPie. A ver, plagiarlas no. Hemos dicho que no plagian, que se inspiran, se han inspirado. Lo mejor va a ser que lo veas tú mismo, y así juzgues si es inspiración o es plagio. Aquí tienes los dos sistemas, face to face. A la izquierda vemos el RGB-Pi, con la skin que trae de serie, y a la derecha el RetroPie CRT. Vamos a ver, así a simple vista el menú de RGB-Pi es pixel art, mientras que el del RetroPie es un sistema gráfico que no se ve igual de nítido. Esto es así porque el menú de RGB-Pi utiliza una resolución de 320 x 240 a 60 Hz, lo que hace que sea un sistema sin distorsiones en el aspect ratio y con scanlines, no como el RetroPie, que se basa en una resolución de 450 x 277 a 50 Hz, lo que te hace que no parezca tan nítido. Bueno, si voy al menú de los juegos puedo ver cómo RetroPie CRT usan una ventanita para mostrar un pequeño vídeo como hacía el Regamebox o los Pandora's Box, que se vea una resolución así muy fea para mostrarse claramente, mientras que en el RGB-Pi vemos estos vídeos como si fueran el juego real, ya que están adaptados a la resolución del televisor. Pero claro, es que esto es un RetroPie, no se le puede pedir más. Voy ahora a ver el menú principal de cada sistema. En primer lugar puedo decir que RGB-Pi mantiene su aspecto en el menú, mientras que RetroPie nos saca otro menú distinto, muy sidoso, que parece un menú así como de MS2 viejuno. Esto es debido a que su creador no sabe hacer un sistema desde cero como RGB-Pi OS. Se ha visto obligado a usar RetroPie, pero este sistema tiene unas funciones muy limitadas, ya que principalmente se creó para emular en televisiones planas. Entonces las funciones complementarias para usar en una tele CRT las ha plagiado. A ver, bueno, se ha inspirado en las que usa RGB-Pi y las ha metido con otros menús mucho más sidosos que rompen con el diseño de RetroPie. Vamos a ver las diferencias entre ambos menús, si es que las encontramos. En el RGB-Pi nos encontramos con las siguientes opciones: imagen, sonido, controles, red, sistema, información, buscar juegos, ayuda del sistema y apagar o reiniciar. Pero ojo, esto es alucinante. Inspirarse se queda muy corto viendo este menú. En RetroPie CRT tenemos Image, Sound, Controls, Network, System, Information. ¡Lo mismo! ¡Es exactamente igual! Bueno, le faltan la opción de buscar juegos, porque es que esto RetroPie no puede buscar manualmente, necesita reiniciar para buscar los juegos. Es otra de sus limitaciones. Pero por lo demás, es que es el mismo menú.
Vamos a ver dentro de estos menús. Tenemos que encontrar más diferencias. No puede haberse inspirado tanto y tan descarado. Entro en el menú de imagen. Llama la atención que dentro de estos menús tenemos abajo unas indicaciones con el nombre del menú donde estamos. Mira, ahí centrado abajo pone imagen o 01 imagen. O sea, es lo mismo. Y justo debajo, a la izquierda, las opciones OK y volver y OK back. O sea, OK volver y OK back. Es lo mismo en los dos lados. Y también abajo a la derecha, el número de la página del menú. 1 de 1. Todo calcado, exactamente igual. Aparte de esto, tengo una opción de refresco para jugar a los juegos a 50 o a 60 Hz. Que nos pregunte el sistema o que se cambie automáticamente. Pero vaya, en el menú sidoso de RetroPie tenemos la misma opción bajo el mismo nombre, Frequency Selector. Es lo mismo de nuevo. Incluso tenemos una opción para rotar la pantalla, por si queremos jugar a juegos arcade verticales, sin estropear la relación de aspecto, pues esa opción también la tenemos inspirada. ¿Y qué nos podemos encontrar si vamos al menú de ajuste? Bueno, pues aquí encontramos una pantalla de centrado en ambos sistemas, para que la imagen del sistema esté centradita y poder así ajustar el overscan. También la encontramos inspirada, pero con una foto de Darth Vader en RetroPie. Pero ojo, que si nos saltamos a la siguiente configuración, tenemos el ajuste de centrado de los juegos, que aquí ni Darth Vader ni gaitas, directamente es la misma pantalla de centrado. Esto ya es descaradísimo, vamos. Bueno, vamos a buscar más diferencias o más inspiraciones, que es lo que estamos viendo por todas partes. Mucha inspiración. No me querías creer, pero ya lo ves. No tiene mucho sentido tener este RetroPie, pudiendo tener el RGB-PI, que además es un sistema abierto, que se puede usar con cualquiera de los cables que hemos visto antes. Sí, lo veo claro, pero si vas a usar RGB-PI OS, lo lógico es usar también su propio cable. Vamos a ver qué más tenemos en los menús. Nos vamos al menú de sonido. Aquí también nos encontramos cosas muy parecidas. El volumen general, el volumen de la música y un ecualizador, que en RetroPie es una versión anterior del ecualizador que usaba antes RGB-PI OS, lo que le hace ser más básico, con solo 3 opciones de ecualización: plano, vívido y cristal, que se convierten en RetroPie en flat, live y clean, que no se puede tocar ni personalizar. Solo vas a poder escuchar los juegos con esos 3 modos de sonido, mientras que en RGB-PI OS podremos adaptar estos presets a nuestro gusto, gracias al ecualizador. Porque no todas las televisiones suenan igual, algunas son monos, otras estéreo, otras tienen unos graves distintos. Además, recientemente ha salido un update del sistema que mejora todavía más este ecualizador. Todas estas mejoras es posible que se inspiren más adelante para RetroPie CRT, pero por ahora no hay nada de esto. Vamos a pasar al menú de controles. En este caso sí que encontramos más opciones en RGB-PI, ya que nos permite configurar todos los mandos que queramos y mapearlos de diferente forma, guardando todos nuestros mapeos, de manera que podremos cambiar de mando cuando queramos y tener guardadas tantas configuraciones de mandos como queramos. Mientras que en RetroPie, en cambio, solo podemos mapear un mando, y cuando queramos jugar con un mando distinto, tendremos que volver a remapear. Otra limitación más de RetroPie, que no puede solucionar inspirándose en RGB-PI. Además estoy viendo que tenemos una opción que se llama estilo de botones, con la que el sistema muestra las opciones del menú inferior con el diseño de los botones del mando que estemos usando. Esta opción no la tenemos en el menú de RetroPie porque el diseño es sidoso y cutroso y no muestra los botones con ningún color o diseño de ningún tipo. Vámonos ahora al menú de red. Aquí podemos encontrar más opciones inspiradas. Mira, no sé para qué seguir. Yo creo que ha quedado suficientemente claro que el RetroPie CRT está totalmente inspirado en RGB-PI OS. Se está haciendo muy pesado esto, pero venga, vamos a ver qué nos encontramos. Dentro del menú red podemos ver la configuración Wi-Fi para conectarnos sin cable, o los datos de nuestra IP, ya estemos por cable o por Wi-Fi, y una configuración extra llamada NetPlay, que es lo que nos permitirá jugar con otros amigos a través de internet. Vamos a entrar dentro de esta opción a ver qué encontramos. Una vez más, encontramos inspiración. Inspiración Everywhere. Podemos activar o desactivar el NetPlay, cambiar el nick del jugador, elegir si somos cliente o host, ver el nombre del servidor al que nos conectamos. En fin, mismas opciones en ambos menús. Hasta tiene la misma opción de configuración de latencia de frames.
Es increíble, es que es todo igual. ¡Qué pocas ganas de inventar nada! No entiendo cómo hay gente que puede instalar este sistema. ¿No saben que van esperando a que RGB saque cambios para inspirarse? Si no es por RGB, este sistema no tendría nada más que un RetroPie normal. Bueno, no todo lo de RGB lo encontrarás en un RetroPie CRT. Hay muchas cosas que no han sido capaces de tener, como un menú totalmente multilingüe, que podemos encontrar en español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués o japonés. ¡Flipa! Hay peña hasta en Japón utilizando este sistema. Tampoco tienen las mismas prestaciones en el reproductor de vídeo. En RetroPie CRT, si ponemos una película de 16 novenos, la tenemos que ver apaisada, mientras que en RGB con un solo botón del mando podemos cambiar el aspect ratio de la imagen para quitar bordes negros. Y un montón de skins pixel art creados por la comunidad. Podremos descargarlos desde la misma wiki de RGB. Aquí un ejemplo de algunos de ellos. Podemos previsualizarlos antes de cargarlos, pero hasta que no se cargan del todo no se ven realmente bien. La verdad es que estos trabajos de pixel art se ven preciosos en cualquier pantalla CRT. Yo soy muy manco con el Photoshop, pero me he lanzado a crear algunas skins y es muy fácil, y el resultado me encanta. Para mi recreativa Pac-Man he creado un skin que queda totalmente integrado, pero para mi recreativa Neo Geo he usado un skin hecho por el Rey Pescador al que le mando un fuerte abrazo, y tengo que decir que le queda brutal. Además, todos estos skins tienen diseño horizontal y vertical. Esto nos permite jugar a juegos verticales manteniendo el diseño pixel art del menú de RGB OS. Cosa que no es igual en RetroPie CRT, donde al girar la pantalla el sistema necesita reiniciarse. Y no solo eso, nos cambia la skin por otra totalmente distinta. Una chapuza total, pero claro, esto es RetroPie. Está pensado para jugar en horizontal, en teles planas, y no le podemos pedir más. Hay usuarios que están creando skins para máquinas recreativas como Videosonic, Green and Gold o First Games. El toque perfecto para dejar el sistema integrado en cualquier máquina arcade. Y no esos Hyperspin, RetroPie y demás skins que parecen un Pandora's Box. Para este propósito, RGB ha creado un conector diferente al conector SCART. En este caso nos ofrece un conector Jamma para poder usar Raspberry junto con RGB en increíble Pixel Perfect en nuestras máquinas recreativas, como nunca antes habíamos podido hacerlo con un Pandora's Box y otros multijuegos. Una experiencia idéntica a la de jugar con placas originales Jamma. ¿Queréis saber más sobre este conector? Si veo que le dais mucho amor a este vídeo y lo pedís en los comentarios, puedo hacer un segundo vídeo hablándoos de este maravilloso conector. Y ya que estás aquí, ¿por qué no te instalas la última actualización de RGB? No necesitas descargar nada en tu ordenador, ni copiarlo a ningún pendrive. Simplemente conectas la Raspberry a internet por Wi-Fi o por cable y actualiza desde el propio sistema. Venga, vamos a probarlo, a ver ese nuevo ecualizador de sonido que acaban de preparar. Ahora mismo se está conectando al servidor buscando la actualización. Ya la ha encontrado, la ha descargado y se está instalando. Ha sido muy rápido. Vamos a ver qué cambios tenemos en el menú de sonido. Increíble. Este ecualizador es brutal. Nos deja manejar todos los parámetros de sonido en varios presets que vienen preconfigurados, porque cada televisor suena de una manera, y esto nos permite tener una experiencia de sonido perfecta. Además, podemos crear un preset distinto para cada emulador, escuchar Super Nintendo con un ecualizador que se nos antoje, y otro ecualizador distinto para Mega Drive. Todas estas mejoras habrá que esperar a que se inspiren en RetroPie CRT, porque hay muchísima inspiración, pero poca mención a la gente de RGB en los comentarios y en los créditos de RetroPie CRT. Les da igual, les da igual. Esto está feo, pero feo, feo, feo. Yo de verdad, entre una opción y otra, prefiero estar siempre a la última con RGB OS. Antes de andar esperando con un RetroPie parcheado a que se inspiren y aparezcan todas las opciones que tiene RGB. Aparte de que el fabricante del cable y el desarrollador del sistema RGB son españoles. Y si no damos apoyo a un producto nuestro cuando es mejor que el de otros países, pues así nos va a ir. ¡Retromojones! Ya te dije que no te engañaba. Entonces me dejas quedarme contigo. Tenías razón, es una pasada jugar en CRT a estos juegos. Anda, venga, despídete, que he quedado con Julio para partirnos la cara al Kino Fighter. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos así ninguno de nuestros vídeos. Y si no tenéis una tele de tubo, ¿a qué estáis esperando? Pon un CRT en tu vida. Es la
la mejor manera de jugar a juegos retro. ¡Un saludito! ¡Retromojones!